Hoy vamos a ver desde el versículo 9 al 13. La verdad que nosotros llevamos ya con el libro romano bastante tiempo, no sé si un año y pico llevamos, y es importante poder tener todo lo que es el consejo de Dios para nuestras vidas. Y la verdad que predicar domingo tras domingo, siguiendo pautas como por ejemplo estudiar el libro romano, o hemos visto también 1 Corintios, 2 Corintios hace tiempo, es muy bueno, porque lo que se trata es que a raíz, es decir, a los años, nosotros podamos tener un cuerpo doctrinal amplio de lo que en especial el Nuevo Testamento, el Pacto de la Gracia, el Señor quiere que conozcamos. Entonces, todas las formas son buenas, ¿vale? Así que seguimos con Romanos y recuerden que es tremendo. Las cartas de Pablo siempre se dividen la primera porción en la parte teológica, y si tú ves Romanos tiene un contenido hasta el último versículo del capítulo 11, tiene una carga teológica bastante profunda. A decir verdad, es una de las más teológicas de las epístolas del Nuevo Testamento. Y luego a partir del capítulo 11 ya comienza la parte práctica. Y si usted recuerda el versículo 1 y 2, ¿de qué hablaba? Lo primero ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que mirar y ver antes de mirar al hermano, a la iglesia y demás? Es uno mismo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y había que comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo? Renovándonos mentalmente, por medio de no adaptarnos a las formas del mundo, hermanos, que eso es una lucha constante que tenemos que nosotros. Pero una vez que hemos superado esa batalla, que es una batalla, no es la guerra, es una batalla, la hemos superado. Lo segundo, cuando veíamos en el versículo del 3 al 5, cómo nos debemos mover como miembros del cuerpo de Cristo. Que no tenga entre vosotros más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con juicio propio. Entonces, ahí uno comienza a aprender a moverse correctamente en el cuerpo de Cristo. Luego vimos, por ejemplo, del versículo del 6 al 8, cómo administramos los dones. ¿Vale? Y si bien no hemos llegado a profundizar porque no fue un compendio teológico de lo que son los dones y demás, lo que sí es cierto, hermanos, que somos llamados, invitados por Dios a ejercer, porque los dones no son para el beneficio propio, son para el bien común. Y la manera de manifestar el amor de Dios es sirviendo a la iglesia por medio de aquellos dones o talentos o la gracia que Dios nos dio en lo que sea para ponerlo al servicio de la iglesia. Ahora lo que vamos a ver es la actitud que yo debo tener, hermanos, como cristiano, y que no es otra cosa que el amor de Dios. Si ustedes observan, de la misma manera, si ustedes se preguntan, ¿por qué 1 Corintios 12? Ustedes saben que los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios habla acerca de los dones, ¿no? Todo lo que es la manifestación de los dones y más. Y eso hay que estudiarlo, hermano. Hay que estudiarlo a profundidad porque tiene una riqueza impresionante esos capítulos. ¿Y alguna vez se han preguntado por qué habla del amor en medio de los dones? De la misma manera que ahora. Miren, vamos a leer este texto y luego vamos a desarrollar el tema. A partir del versículo 9, dice así: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Hasta aquí, ¿vale? La cuestión, hermano, es que de la misma manera que 1 Corintios, el apóstol Pablo es imperativo enfatizar en este aspecto que es el amor no fingido. Porque yo pregunto, hermano, ¿el amor puede el amor fingirse? Lamentablemente tengo que decirles no solo que se puede, sino que sin llegar a hacer haciendo un juicio genérico, sí que en las iglesias impera ese amor que no es genuino, es un amor. Yo quiero enfatizar un poco en esto, porque el amor falso, el amor tal vez puede que sea falso o puede que no sea un amor ágape, un amor de corazón, un amor que te constriñe, un amor entrañable de las entrañas, un amor de corazón, sino sea un movernos en lo políticamente correcto.
Y a veces se disfraza. La palabra cuando dice fingimiento habla de hipocresía. Ustedes saben que un hipócrita es un actor. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos, todos en alguna medida somos actores a veces. Porque nos tenemos que, lamentablemente como adultos, hemos aprendido a cómo desenvolvernos en según qué medios. Entonces, según en qué situación y demás, lo que no vamos a hacer es ofender. Y a veces pregunto yo, ¿Jesús ofendió a alguien en su ministerio? Ofendió a todo el mundo prácticamente. ¿Por qué? Porque verdaderamente amaba. ¿Saben una cosa, hermanos? Miren, yo lo digo de manera irónica, graciosa, porque tiene su parte de gracia también, porque yo lo vivo. Cuando tú sabes de lo que... Mire, en el momento que uno dice, Señor, heme aquí, yo quiero servirte a ti, y me voy a poner al frente para llevar las cargas, para orar, para morir a mí mismo, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, porque te amo a ti, Señor. Y recuerden que servir a la iglesia, es decir, servir a los hermanos significa servir a Dios, y los hermanos se benefician por ese amor a Dios que uno tiene. Si no amamos a Dios, no vamos a servir a los hermanos. Nos vamos a mover de una manera como actuando, ¿vale? Cuando hay un amor genuino a Dios, el amor a los hermanos. Y me encantó cómo abrió el culto nuestro hermano, porque vine como anillo al dedo, ¿no? El amor al prójimo no viene si no hay un amor profundo al Señor. Y la cuestión, hermanos, es que como adultos, no tan cerca de Dios, aunque tenemos que reconocerlo, que a veces no estamos muy cerca de Dios, muy empapaditos, muy calentitos en el fuego del Señor, sí sabemos movernos en aspectos de cómo... Y les digo una cosa, cuando yo al Señor le digo, sí, Señor, yo quiero ponerme al frente y demás, resulta que una de las cosas que uno experimenta son las piedras que te caen por el solo hecho de estar en donde estás. ¿Y por qué digo esto, hermano? Hermanos, el amor sin fingimientos, el amor fingido, mejor dicho, es algo que yo lo he experimentado mucho. Hermanos llorando, te quiero, hermano en el Señor, con lágrimas en los ojos, tratando de... y luego actúa de manera que deja mucho que decir para alguien que se considera medianamente cristiano. Estoy hablando de liderazgo, no estoy hablando de... porque estamos todos en un proceso. Estamos todos en un proceso. Y recuerden una cosa, la espiritualidad tiene una particularidad que no tiene nada que ver con los años que llevamos en el Señor, sino con la calidad, es decir, la actitud de corazón que nosotros tenemos. Porque yo conozco personas recién convertidas que aman profundamente a Dios y se ponen mano a la obra en lo que haga falta porque han tenido un encuentro con el Señor. Y hay personas que llevan años en el Señor y les tenés que estar ahí. Y venga. Pero, entonces, el fingimiento, hermano, es algo que es obvio, pero que tenemos que procurar, hermanos, sacarlo de nuestra vida, eso de lo políticamente correcto, de tratar de moverme bien. Y hay una cosa que yo os digo, por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice, si un hermano tiene algo contra ti, ve tú y confróntale. Si te escucha, habrás ganado un hermano. Y saben que la mayoría de las veces no hacemos eso. ¿Y sabes por qué? Por falta de amor. Porque si tú tienes amor, un amor genuino, tú le vas a decir la verdad al hermano para edificarle. No puedes permitir que tu hermano siga en ese error, en ese pecado. Entonces tú lo vas a confrontar con amor, pero en la manera que tú puedes y que tú sabes, pero con amor. Y si esa persona no te escucha porque hay soberbia, quien le resiste es Dios, no es nadie más, es Dios quien le resiste. Y lo que vas a recibir es pedradas, es indiferencia y lo peor de todo, hermano, murmuración. Y yo les voy a decir una cosa con respecto a esto. Miren que estamos todavía en el amor sin fingimiento, ¿vale? Todavía no pasamos de ahí. Pero yo les digo una cosa, hermanos.
La hipocresía, la falta de sinceridad, el no confrontar las cosas, el no hablarlas, el no sacarlas a la luz, el no tratar a los hermanos como las cosas, hermano, me has herido, hay esta situación, tenemos que resolverla. No juzgues, no condenes, no machaques, no trates, sino que trátate de siempre edificar, porque nuestra vida, el amor edifica. Y cuando no hay amor, no edifica, por mucha razón que tengas. No va a edificar. Y lo cierto, hermanos, que cuando tú te pones en las manos de Dios y vives cerca de Dios, porque buscas a Dios todos los días, lo primero que te va a decir Dios, ¿sabes qué es? Sigue la verdad y no la venda y no calles. Con amor, exhorta, reprende, con toda paciencia y doctrina. Cuando tú confrontas a una persona, a un hermano, no una persona, un hermano, en amor, y esa persona se vuelve en contra, y una de las formas que tiene, y esto lo hemos vivido, ¿vale? Es murmurar por detrás, porque no te va a ir de frente y te va a decir, pastor, en la cara, ¿vale? Mirándote a los ojos, pastor, usted no me gusta su cara, y usted ha dicho, pues, ¿vale? Puede que sea cierto, vamos a solucionarlo, pero el amor hace que no ir por detrás, mintiendo, murmurando. Y les voy a decir una cosa. Cuando tú o yo, escuchen esto, viene una persona, te habla mal de alguien, es porque esa persona te ha visto a ti sobornable. Porque puede entrar por ahí. Y es tan diabólico, huele a azufre, hermano. En la murmuración huele a azufre. Jamás debemos hablar mal de nadie, nunca. Jamás. Ni aunque nos parezca que es para edificar. Alguna vez me ha pasado, pastor, fíjense esto, pastor, ¿sabes que el hermano tal me ha venido y me ha dicho, de aquel hermano tal? ¡Qué barbaridad! Y yo le pregunto, ¿y tú qué le has dicho? No, yo nada. ¿Y tú qué estás haciendo conmigo con respecto a él? Lo mismo que tú te quejas de lo que ese hermano hizo con otro. ¿Me están entendiendo? El pastor no es, las relaciones no son triangulares en la iglesia, no deben ser triangulares. Porque a veces, hermanos, yo no puedo solucionar los problemas, pero me carga. Cuando dice, pero si hay madurez, hay un cierto grado de madurez, no debe haber un amor fingido, sino que, hermano, no me hables mal de mi hermano. Y si hay un problema, trátalo de resolver. Es que somos maduros, hermanos, somos ya adultos y espiritualmente un grado de madurez como para entender que la voluntad de Dios es esta. ¿Se dan cuenta, hermanos, que todo procede en cuanto al nivel de renuncia y sacrificio que yo tengo de mí mismo al Señor todos los días? Es que yo esto lo puedo llevar a cabo, si no, no. Porque mientras prevalezca el yo, esto no lo voy a poder llevar a cabo. Aún entendiendo que soy muy ortodoxo. Hermano, siempre digo esto, la ortodoxia y la ortopraxia tienen que ir de la mano. Otra cosa que hay que decir también son las apariencias. Y el legalismo no es amor. Y a veces puede parecer, tiene la apariencia de piedad. Debemos conducirnos así, porque el Señor nos pide que debemos conducirnos así. Pero hermano, te recuerdo que el fin no santifica los medios. ¿Vale? Porque si tú ves que está fallando un hermano y ves que necesita ayuda y demás, dile la corrección, o sea, vale, el Señor nos pide esto, amén. Pero luego, ¿qué viene después de esto? Viene la ayuda, viene la administración, viene la bendición. Porque si tú que eres espiritual, si nosotros somos espirituales, ¿vale? Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad no de juzgar, sino de bendecir. No solo que el fingimiento es posible, sino que lamentablemente el amor fingido es algo que lo tenemos todo, hermano, si somos honestos, en mayor o menor medida. Y esto lo que tenemos que es sacarnos de nosotros. ¿Y qué dice? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Es que esa es la forma. La forma de tener un amor fraternal no fingido es siguiendo lo bueno y aborreciendo lo malo. Y yo le digo una cosa, hermano. El aborrecimiento de lo malo es una de las características propias de la santidad de Dios, ¿sabían?
Si yo permito y me tomo licencias, me permito licencias en mi vida, pequeñas licencias que nadie me va a juzgar, no lo sabe nadie, solo lo sabe el Señor. Y me tomo pequeñas licencias, por aquí, por demás. Yo les voy a decir una cosa honestamente, porque el principio espiritual es este. Todo lo que yo me permita a mí mismo, como licencia, cuando Dios no me está dejando, me está corrigiendo, pero yo me tomo licencia, yo estoy abriendo las puertas espirituales de par en par para que otros me vean sobornables a mí. Porque esto es una cuestión de actitud espiritual. Porque como yo soy en secreto, también soy en público. Y muchas cosas en público no se ven a primeras. Se disciernen. Y lo que es peor, el diablo sí los ve. Y entonces el diablo dice, este es mi instrumento, porque no muere a sí mismo, ¿vale? Ya no, esta persona no puede decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No, vivo yo. Y Cristo está en la periferia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues coge esta persona y conociéndola a la otra, la une. Y hay lo que se llama una retroalimentación en el pecado, en la injusticia. Y hermanos, eso lo vemos. Eso lo vemos. Ustedes, la mayoría, no todos los que están aquí, pero sí muchos, hace, calculo yo, un año, yo prediqué acerca, por ejemplo, del perfil que debe tener un pastor. Y mira que yo me estoy poniendo ahí en la evidencia. Cuidado, porque un pastor, muchas veces los pastores no van a decir todo. Todo. Si tiene el corazón de Dios, lo va a decir todo. Y ustedes saben perfectamente, y Dios sabe perfectamente, Señor, y mi mujer también lo sabe, porque alguna vez también se lo comento, Señor, a veces no me veo suficiente. ¿Por qué no pones a otro que tenga más esto, más aquello, más lo otro y más? Y el Señor me mira con ya me lo imagino que me mira, ¿tú qué me estás contando? Me va a decir, el vaso le va a decir al alfarero cómo yo hago las cosas y demás. Pero la intención, el corazón, el sentimiento es de que la iglesia es el Señor, quien la edifica es Cristo y que nosotros somos siervos inútiles y lo que uno ruega al Señor es ser lo menos inútil que uno pueda para no ser estorbo para todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermano. Y una de las cosas que yo prediqué fue que un detalle, un punto importantísimo acerca de que una de las muestras de que alguien puede, porque miren, un pastor también la iglesia tiene que reconocer como pastor. Porque ustedes también tienen la responsabilidad de decir, ese señor que está ahí, yo, Señor, permito que me pastoree, que me enseñe, que me guíe, lo permito yo. Y si yo lo permito, una de las cosas que yo hablaba es acerca de las credenciales, una credencial visible que tiene la mayoría, yo no lo puedo tener, y ya van a ver por qué, pero son unas credenciales, son los hijos. Y ustedes saben que tanto en Tito como en 1 Timoteo 3 hablan de esto. Pero hay una pequeña diferencia de Tito a 1 Timoteo. Tito habla de los hijos mayores, que no sean acusados los hijos de disolución, ¿vale? Y no está hablando de niños pequeños. Porque ahora nos justificaban, mis hijos, mientras estén en mi casa, ellos hacen lo que yo, porque claro, nadie sabe, lo que yo les imparto de parte de Dios. Van creciendo y son unas piezas, los hijos se van, el uno en la droga, el otro haciendo fichorías por ahí, el otro, no, pero como ya no están en mi casa, yo ya cumplí hasta que ellos estaban bajo mi casa. Eso no es lo que está queriendo decir. ¿A qué punto quiero ir? Pero ¿cuántas personas admiten pastoreos de ese nivel porque son sobornables? Porque se permiten licencias personales y en esas licencias también abren las puertas para que otros hagan lo que quieran con uno. No se quejen. No nos quejemos cuando después de años ves tu terreno, que es esa mayordomía que Dios nos pidió a cada uno, que tu vida espiritual sea como dijo Jesús, yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y cuando, la parábola de los talentos, Dios viene a buscar los intereses. Yo no tengo interés, yo no tengo nada. ¿Vale? Pero, ¿por qué digo esto, hermano? Porque la hipocresía dentro de las iglesias es más común de lo que pensamos. Y una de las muestras de amor más grandes que vas a ver en un hermano y en un pastor, ¿sabes cuál es? Que te va a decir en la cara tus errores. En tu cara. No te va a decir, bueno, a ver cómo digo. Te va a meter, como sabemos decir, te va a meter caña.
porque te quiere ver bien. Y a veces cuando no te ve, se frustra, porque es como los hijos, ¿no? Los padres que quieren ver a los hijos lo mejor, ¿o no? Y si tú a tu hijo lo quieres ver con lo mejor que se pueda, le vas a meter caña. ¿A que sí? Eso de que los padres son amigos de los hijos, ¿qué va, hermano? Los padres tienen que ser padres. Y los hijos tienen en su hogar que ver lo que no ve en ningún sitio, a excepción de lo que deberían ver en la iglesia. Porque la iglesia es una confirmación de lo que ven en casa. No un añadido, sino una confirmación. Pero sin embargo, pastores que buscan más adeptos que discípulos, que como hablábamos, sin embargo, hermanos me decían, me acuerdo cuando predicó, ¡qué palabra! ¿Cuánto Dios me habló? Pero efectos prácticos como si lo hubiera entrado por aquí y lo hubiera salido por aquí. Porque somos... Pero ¿saben por qué, hermanos? Yo lo entiendo. Porque una cosa son las intenciones y otra cosa es la espiritualidad real de cada uno. Yo puedo tener buena intención, pero es querer y no poder. Querer y no poder. ¿Por qué? Porque no muero a mí mismo, porque no me renuevo mentalmente, porque no me adapto o me estoy adaptando a este mundo constantemente. Porque lo siguiente que dice, versículo 10, porque acabamos de hablar del versículo 9, es el falso amor. Ahora vamos a hablar del verdadero amor. El verdadero amor dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pero claro, hermano, el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si yo quiero, o Dios me pide, amar a mis hermanos con un amor fraternal, un amor de hermanos, un amor genuino, yo no puedo ser amigo del mundo, hermano. Y hay muchas formas de ser amigos del mundo. Tiene muchos tentáculos, tiene muchas formas. Por eso qué lindo, ¿no? Cuando el Señor dice, no toméis las formas. La forma hacia el fondo. O mejor dicho, el fondo hace la forma y la forma evidencia el fondo. Y a veces, como decía un predicador, mira hermano, mira ese cartel que está ahí. No, pero ese cartel no tiene marcos, ¿vale? Pero ustedes imagínense que tiene marca. Habría que ponerle un marquito ahí, pero bueno. Y tú, bien, mira, las 5 solas, sola escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria, ¿no? Entonces lo quiere mostrar y dice el hermano, qué lindo marco. Y tú dices, pero si lo que te quiero mostrar es el fondo, lo que te quiero mostrar es el contenido y tú te quedas con el marco, con la forma. Bueno, en el caso espiritual, hermano, las formas que nosotros vivimos, la manera que nosotros vivimos, evidencia el fondo. No nos engañemos. Así que, hermanos, miren lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 6. Lo voy a leer rápidamente, porque aún tenemos hora y media más para continuar con el mensaje. Yo no sé de qué se ríe, porque ya verán. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a ¿qué? A la piedad. Aquí me quiero detener un poquito. ¿Saben que nosotros estamos viviendo un fenómeno a nivel mundial? Voy a beber un poco de agua. Un fenómeno a nivel mundial que es que hay muchas personas, o sea, se está experimentando lo contrario de lo que se experimentamos en toda la década del siglo XX, que fue que personas del movimiento pentecostal ahora están volviendo como ya han saboreado muchas cosas y ahora dicen, ¿en qué nos hemos equivocado? Y ahora están como tratando de buscar en dónde perdieron el norte y vuelven a las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? Las doctrinas reformadas. ¿Vale? A decir verdad, no es lo mismo una iglesia conservadora que una iglesia reformada. Todas las iglesias reformadas son conservadoras, pero no todas las iglesias conservadoras son reformadas. Y nosotros, de sana doctrina, ¿vale? Porque es la pureza doctrinal de los reformadores que dieron su propia vida. Que eso se muestra de que lo que estaban hablando no eran tonterías, no eran meras opiniones,
sino que dieron su propia vida por ello. Y hoy se festeja cada año el Día de la Reforma y demás, pero a mi entender no es un paripé, ¿vale? Porque realmente cuando tú a un reformado que está celebrando el año de la Reforma, tú le lees eso, no, te dice que sí, pero cuando dice sola Escritura, tú dices, pero de Escritura, sí, pero la Escritura, la experiencia muchas veces, tu propia experiencia vale más que la Escritura, ¿no? Y así podemos decir, solo Cristo, sí, pero es que o sola fe, ya, pero las obras también cuentan, somos salvos para buenas obras, no por las obras. Y así sucesivamente, pero somos reformados. Pero bueno, lo que quiero decir es que es un fenómeno que ahora están volviendo. Pero, escuchen esto. Yo tengo que destacar varias cosas para que no nos confundamos. Miren, hermano, y esto lo he dicho incluso estos días atrás, lo hemos estado hablando y demás, y esto lo tengo que aclarar porque también está saliendo al aire y eso es algo que muchas veces hay gente que tiene dudas y es, yo de lo que es dentro de lo que es el seno del movimiento pentecostal, yo tengo hermanos preciosos y que son dignos de imitar. ¿Que hay algunas cositas dentro del movimiento que a lo mejor habría que ajustar, que habría que tal? Sí, ¿vale? Pero como todo. Pero ahora les voy a decir un detalle que no se ha hablado de momento. Porque resulta que ahora muchos de los que salen del movimiento pentecostal están ahora volviendo, están en las iglesias reformadas. Pero les voy a decir una cosa. Algunos están saliendo incluso de sectas, ¿vale? Es decir, ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, los Solo Jesús o las iglesias unitarias que no consideran a Jesús como Dios. Y eso es una herejía más grande que un... Y están ahora, por medio de los medios de YouTube y demás, predicadores como Sugel Michelén, Juan Manuel Báez, etcétera, etcétera. ¡Wow! Esto es lo que yo estaba necesitando. Sana doctrina, palabra de Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo? Dejando esas sectas, abrazando la reforma, pero todavía la secta no ha salido de ellos. Y es un proceso en el que, ¿a qué me refiero? En la práctica. Porque no nos sirve de nada abrazar la doctrina, que debe ser, y que debemos tener muy en cuenta, porque Jesús cuando dijo, yo he venido a traer espada, división entre el padre y la madre, entre el padre y el hijo, entre el suegro y la nuera, etcétera, etcétera. He venido a traer división. ¿División de qué? De la verdad. Y la verdad es divisiva. Divide, lamentablemente divide la verdad del error, divide la sana doctrina. Ahora bien, ¿y qué quiero decir? Que estas personas realmente no se les ha perfeccionado la parte práctica de la sana doctrina. Como suele decir el pastor Sugel Michelén, dice, a los que enseñan la doctrina de la gracia, necesitan la gracia para enseñar la doctrina, porque no la tienen. Entonces, es muy importante entender, hermano, que la vida espiritual es la vida de piedad. Por eso, dice, la que acabamos de leer, y doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido. ¿Se dan cuenta? Hermano, yo puedo tener una sana doctrina en la letra, pero si mi sana doctrina no es en la vida diaria, ¿qué dice aquí? Estoy envanecido. Nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Les digo una cosa, en una iglesia hay dos formas, dos tipos de relacionarnos y la van a ver. A muchos de los que llevamos más años en el Señor, una de las formas de relacionarte es un vínculo fraternal. Es un vínculo fraternal, es un vínculo, te vincula, tu hermano te vincula. Hay un vínculo de amor. El amor es el vínculo perfecto, nos vincula el amor, el desearnos, más allá de lo que es la segunda parte, que es la relación ministerial. Nos relacionamos a través de los ministerios. Por ejemplo, tenemos ministerio de alabanza, ministerio de ayuda social, ministerio de... Y nos juntamos, hermanos, quedamos a tal hora para hablar, para acomodar, ordenar y hacer esto y lo otro, y por aquí, por allí pasan los años. Y yo te pregunto, hermano, ese hermano tuyo que está al lado trabajando para el Señor juntos, ¿te has preocupado alguna vez cómo está su vida? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Le llevas tú las cargas a él? O viceversa. ¿Se llevan las cargas y demás?
o su relación es pura y exclusivamente ministerial. Porque si es pura y exclusiva ministerial, hermano, una iglesia sin amor se convierte en un club social. Y además hay clubes sociales que trabajan muy bien, ¿eh? Y tienen una experiencia o tienen una profesionalidad en las cosas que hacen tremendas, que nos darían una elección, pero no tienen el amor de Dios. Por lo tanto, es importante. En 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien, porque, claro, en la segunda parte del versículo 10 dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La honra, hermano. Honrar a alguien es dignificarle. Y no estar constantemente apuntando los defectos o apuntando a aquellas áreas que están en proceso. ¿Cuántos saben que todos estamos en proceso de cambio? ¿Usted se cree que yo ya llegué a la meta de mi carrera? Si yo fuera así, entonces estaría mejor que Pablo, ¿no? Y lo que es peor, cada vez que veo mi vida, digo, ay, madre mía, llevo tropecientos mil años en el Señor, y digo, no puede ser todavía, y venga. Hay muchas cosas todavía que hay que cambiar y que hay que crecer y que hay que desarrollarse. Y estamos todos en el mismo proceso. Por lo tanto, tu vida, al igual que la mía, no es lo que tú ves en el espejo. Es lo que Dios ve de ti y quisiera ver de ti ya perfeccionado en sus manos. Porque hoy yo puedo tener defectos, puedo tener carencias, puedo tener 1000 cosas. Pero ahora le pregunto al Señor, Señor, que tú dijiste y prometiste que el que comenzó la obra en vosotros la continuará o la perfeccionará hasta el día. ¿Lo vas a hacer en mí? Y el Señor te va a decir, claro que sí. ¿Con tu consentimiento o sin tu consentimiento? ¿Por qué, hermano? ¿Y por qué me río? Porque esto lo vivo así. Y más de un hermano me mira aquí enfadado. ¿Sabes por qué me miran enfadado? Porque me dicen, pastor, estoy atravesando por pruebas, por situaciones difíciles. Y yo me río. Pero ¿cómo te ríes? ¿Pero cómo te disfrutas? Claro que disfruto, porque estoy viendo la mano de Dios. Si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga su paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Y cómo no me reí? Si yo le digo, miren, mis oraciones más profundas a Dios, ¿sabes cuál es? Señor, trabaja en la vida de la gente. Yo no puedo decir nada. Trabaja. Y cuando yo veo con mis ojos vídeos que Dios trabaja en la vida, yo me gozo. No se crean, hermano. Porque Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor, ¿vale? Si a Jesús le hicieron lo que le hicieron, a nosotros también. Pero yo como pastor les digo, señores, ustedes no son mayores que yo como pastor. Si a mí, yo como pastor, Dios me mete, aunque ustedes no lo vean, el Señor me mete en la prensa de aceite en el Getsemaní, ahí, porque todavía no ha salido todo lo que tiene que salir de mí de parte de Dios. Ustedes van a pasar por lo mismo. Y no solo se los garantizo, sino que lo deseo. Digo, ya, no importa. Esa es la verdad, hermano. Por eso el amor genuino, ¿vale? Bueno, sigue diciendo versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabes que la efervescencia espiritual, la palabra en griego es moroso? Digo, a que nosotros lo empleemos como deudor, no un moroso. No, el moroso es el negligente. Por eso tiene que ver con la morosidad. Porque si tú debes algo, paga todo lo que uno debe, hay que pagarlo. No sea negligente, sea diligente en eso. Y somos deudores a Dios. Aquí viene el tema de la diligencia y aquí viene el tema de ser fervoroso. Porque, ¿sabes una cosa? No nos llamó el Señor para vivir una vida tibia. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, amor, poder y dominio propio, hermano. Y Dios nos ha llamado para ser fervientes. Y lo que el diablo va a procurar siempre es apagar ese fuego constantemente en tu vida. Yo hago las cosas correctas y ya está, de aquí hasta aquí. Ya lo hice, Señor, porque tú me lo pediste y ya lo hice. Dios dice, yo necesito personas que cambien el lugar donde están, que vayan más allá. Y eso solo se puede hacer cuando yo amo más a Dios que a mi propia vida. Si yo amo más a Dios que a mi propia vida, yo voy a estar
Porque no me va a dejar descansar. Porque no puedo yo, siempre el Señor me va a tener ahí, en la línea. Y por amor, porque Él es mi amo, Él es mi amo, Él es mi Señor. ¿O no es nuestro Señor acaso? ¿O cuándo es nuestro Señor? Cuando nos hace bien, cuando nos sana enfermedades, o cuando nos da un trabajo. Es que, hombre, ¿cómo no me va a dar un trabajo si es mi Señor? Yo soy su esclavo, hermano. Y el esclavo por amor. En la cual, ¿cuántas veces, Sonia, verdad? No solo ahora, a lo largo, momentos determinados, uno llega a decir, no que lo haces, pero sí que quieres tirar la toalla. Pero no tirar la toalla a las cosas del Señor, sino, venga, otra cosa. Y decir, Señor, ¿cómo que otra cosa? ¿Me has pedido a mí? ¿Me has preguntado a mí? No, Señor, hazlo, ¿vale? Tú sigue ahí. Vale, Señor, yo lo hago. Y a mí me encanta porque el Señor no me deja ni este espacio. Y me tiene así, os digo. Miren, Hechos 18, del 24 al 25. ¿Sabes de la palabra fervientes? ¿Sabes que del griego viene la palabra theo, que de ahí viene celo? En cuanto a lo que requiere de iglesia, ser celosos de las cosas de Dios. Miren lo que dice Hechos 18, 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en la Escritura. Este había sido instruido en los caminos del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este Apolo es el mismo Apolo que habló Pablo en el capítulo 2 y 3 de que Pablo, Cefas y Apolos, uno sembró, el otro regó. Aún más, hay comentaristas que creen que Apolo fue el que escribió la carta de Hebreos. Puede ser. No se sabe, ustedes para los que no sepan, no se sabe a ciencia cierta quién escribió la carta de los Hebreos. Yo me tiro más para el apóstol Pablo, pero cuando yo me pongo a estudiar y veo que algunos piensan que fue Apolos por tal o cual motivo, puede ser. O sea que fíjense, ¿no? Poderoso en la escritura del Antiguo Testamento, eran poderosos y demás. La cuestión que este hombre lo que hacía era, ¿qué es lo que hacía? ¿Ustedes se imaginan a este hombre cuando dice ferviente, que predicaba, dice literalmente, siendo de espíritu fervoroso, un espíritu fervoroso, un espíritu celoso, te hace hablar y no callar. Hablaba todo, le dije. ¿Por qué dice que solo conocía el bautismo de Juan? Sencillamente, porque en los tiempos de Jesús, miren, Jesús fue un mediador. El establecimiento de la gracia fue establecido en Pentecostés. Es decir, el reino milenial de Cristo fue inaugurado por Jesús en su vida. Por eso dice, hasta Juan el Bautista, la ley y los profetas, más el reino de Dios se acercó a vosotros. Cristo es el reino de Dios. Pero el reino de Dios es incorporado, es introducido o metido dentro del corazón de las personas en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, tomó de Jesús y nos lo hizo saber, nos lo reveló. Ahora estamos en el reino de Dios. Pero con la misma forma, cuando dice que solo conoció el bautismo de Juan, lo que todavía él no había experimentado, no sabía, porque está hablando aquí de conocimiento, no conocía todavía que el reino de Dios ya se había inaugurado en los corazones. ¿Se acuerdan? En Hechos mismo 18, un poquito más atrás, los discípulos de Juan eran discípulos de Juan. En los tiempos de Jesús había discípulos de Juan, porque Juan vino a bautizar, Jesús no bautizaba, Jesús vino a bautizar. Y los que eran bautizados para arrepentimiento, no por arrepentimiento, ¿vale? A priori. Luego en Pentecostés los bautizos son por arrepentimiento, ¿vale? Entonces, estos discípulos no tenían toda la información. Entonces, Priscila y Aquila se acercaron y le dijeron más brevemente todo lo referente al Señor. Ahora bien, hermano, hay un pasaje que yo quiero que vayamos. Éxodo capítulo 34. Este pasaje hace años a mí el Señor me pegó tan fuerte que yo me acuerdo que el Señor me hizo así, ¿vale? Espero que hoy haga lo mismo contigo, ¿vale? Éxodo 34, del 12 al 14. Mira, esto es cuando, de la misma manera que tu vida y la mía,
Ahora estamos en el Señor, ¿sí o no? Todos. Pero espiritualmente el Señor dice, bueno, Julio, tú estás en mis caminos, pero yo te envío como ovejas en medio de lobos. Te envío a un mundo que ya no eres parte, ¿vale? Estás, pero no eres, pero te tienes que conducir de determinada manera. Para tú ser sabio, Julio, tú tienes que hacer esto que vamos a leer ahora. Éxodo 34, del 12 al 14. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribarás sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te ha de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, de ahí viene la palabra ferviente, celoso, Dios celoso es. No nos engañemos. Si yo no tengo un celo por las cosas de Dios que me consume por dentro, soy como la lista de 1 Corintios 13. Si yo hablar en lengua humana y no tengo amor, soy como metal que resuena y símbolo que retiñe. Pues está hablando de los dones. Y aquí estamos hablando de los dones también, de la continuación de los dones. Si tuvieras todas las profecías y toda ciencia, la cual, y no tengo amor, nada soy. Si pudiera trasladar los montes y no tengo fe, nada soy. No soy nada. Si no hay un espíritu fervoroso, un espíritu dentro de que te lleva, en lugar de ir el pastor a la persona, decirle, hermano, ¿quieres hacer esto? Hermano, ¿quieres hacer lo otro? Bueno, yo sí, pero no puedo. Venga, que yo te voy a explicar. Bueno, y cuando te quieres dar, ¿y dónde está el hermano? Si estaba aquí al lado mío. Vuelta, venga, hermano, ¿quieres hacer esto? Porque tal. Pastor, quiero hacer esto. Tengo ganas de meterme aquí a hacer. Hermano, la manera, la forma de servir a Dios es variopinta. De la manera que alguien me diga a mí, que me explique o que me diga un texto del Nuevo Testamento que hable del ministerio de alabanza. Sin embargo, pregunto a las iglesias, a todas las congregaciones habidas y por haber, de los que cantan himnos, a los que cantan los coros más marchosos y más. Si les quitamos la alabanza, el ministerio de alabanza, ¿cómo nos quedamos? No necesariamente la Biblia tiene que explícitamente, punto por punto decir, pero cuando hay, como dice Pablo en los Colosenses, cuando en mi corazón hay un alabar a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales en mi vida, ¿sabes cómo lo transmite a la iglesia? Y tú tienes lo mismo, y tú tienes lo mismo, y tú tienes lo mismo, vamos a cantarle al Señor y vamos a hacer que este lugar sea un lugar de reverencia y de adoración y de honra al Señor. Y de ahí servir de la manera, pero tiene que haber un espíritu fervoroso, si no solamente es un voluntariado, donde hay un altruismo. En donde yo hago esto porque ahora me viene bien, pero pastor, mañana no cuente conmigo, pues mañana no me va a venir bien. Con Dios no hay eso. Con Dios hay un deseo profundo de servirle a tiempo y fuera de tiempo. Así que versículo 12, seguimos avanzando. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Miren, una de las características que tiene Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es que cuando en la palabra encontramos explicación, una lista de aspectos, puede ser de dones, puede ser los pecados mismos, puede ser de ministerios, pueden ser de atributos, todo, cuando hay una lista, suele por lo general ser una lista que va en crecimiento, va de menos a más, o te va llevando una cosa, te va llevando a la otra. Por ejemplo, aquí, gozosos en la esperanza. Claro, dice Pablo, dice, yo ya corrí la carrera. Mire, en 2 Timoteo 4, 7 al 8, para que lo podamos leer todos. Claro, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esto siempre lo repito yo, hermano. De la boca para afuera podemos responder lo que sea, pero en el corazón tú deseas que Cristo venga ya. O todavía estamos disfrutando cosas del mundo que no las queremos soltar.
puede ser glorias, puede ser una buena vida, un tiempo que estamos atravesando de una buena vida, qué sé yo. Porque ¿sabes una cosa, hermanos? Cuando habla de gozosos en la esperanza, no se puede tener gozo en algo que no queremos que venga. Y esto lo digo, lo repito, Maranata no significa Cristo viene, ¿sabías? ¿Ustedes sabían o no? Yo lo he dicho muchas veces, no están prestando atención, Maranata no significa Cristo viene. No, ¿qué significa Cristo viene? Sí, no es una afirmación, es un clamor. Es Cristo ven. Muy distinto, No es decir, Cristo va a venir. Claro que Cristo va a venir. Ya Cristo vendrá cuando sea. No. Es, por favor, Señor, ven y ven pronto. ¿Sabes por qué? Porque, Señor, yo soy un pescadito, pescado por ti, que necesito el agua de tu espíritu para vivir y estoy ya seco. Estoy cansado de vivir en el desierto. Estoy cansado de la sequedad del mundo, de las aflicciones, los problemas, de esto, lo otro. Estoy cansado. Ven pronto, Señor. Porque el cielo va a ser un mar hermoso, que estaremos en la presencia de Dios. El no anhelar esto, no pretendamos que haya gozo en nosotros. Para mí, personalmente, uno de los gozos más fuertes que a mí me invade, ¿sabes cuál es? Que no importa por lo que esté atravesando. Sé que el galardón va a ser mucho más grande por lo que estoy atravesando, si no desmayo. Y será tremendo hasta llegar al cielo, al Señor, y decir, ya se acabó, Dios te enjugará toda lágrima, ya no habrá sufrimiento, no habrá... Y eso nos debe producir gozo, hermano. Así que, hermanos, luego dice, sufridos en la tribulación. ¿Sabes por qué? Porque una cosa te va llevando a la otra. Porque a mí el gozo en la esperanza es una advertencia. Julio, gózate en lo que va a venir. ¿Y por qué, Señor? Porque vas a pasar por tribulación. Porque vas a ser necesario pasar, porque vas a padecer por causa de mi nombre. Y vas a necesitar del gozo de la esperanza para poder atravesar victoriosamente esa prueba. Y saben que la tribulación produce carácter. Y la palabra carácter tiene varias acepciones en el griego, ¿vale? Una de las acepciones del carácter es forma. No os adaptéis a la forma, no tenga el carácter del mundo. Y aquí en la tribulación produce una forma, un carácter, una manera, lo que la gente ve de nosotros, una forma que no puede venir de otra manera a menos que Dios coja el cincel y quite todas las asperezas, todas las impurezas que nosotros tenemos. No existe la otra forma. Pero no nos preocupemos, hermanos, porque Dios se va a encargar de eso. No necesitamos encargarnos nosotros. Dios se encarga de hacernos pasar. Y eso te va a llevar a ser constante en la oración. Y yo siempre, mira, cuando yo leo esto, ¿sabe qué me pienso y me viene a la mente? ¿Cómo vivían los cristianos cuando eran perseguidos en la época de cuando? Porque ustedes saben que en la diáspora no fue solamente los judíos que fueron los cristianos. Y hasta que Constantino no normalizó el cristianismo dentro del Imperio Romano, los cristianos eran perseguidos y vivían en catacumbas. Pero era donde cuando más crecían. Y cuando el evangelio más vívido era, más fuerte era cuando más perseguidos eran. Y ahí se notaba esa prensa de aceite, ese Getsemaní, salía el aceite. Ese aceite que es del Espíritu, que no es del hombre. Y que se ve reflejado, ¿sabes en qué? Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os ministráis los dones unos a otros. ¿Amén? No. Ya vamos a hablar, ¿vale? No, el amor. ¿Qué dice? Quiero que me ponga 1 Corintios 12, versículo 31. A ver qué dice este versículo. Ya vamos a ver. Es que yo tengo dones y tengo talento y tú sabes, yo no veas, tú, fundador de iglesia, apóstol de apóstoles, profeta, soy maestro. Pero mire lo que dice. Procurad pues, eso se lo dice a la iglesia, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y esto, la forma gramatical de cómo está escrito, no está diciendo que mientras, y que se supone que debe ser así,
Lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, ustedes, a la iglesia de Corinto, que era muy de dones y demás, ustedes se jactan de ciertos dones, que muchos los traían incluso del paganismo, porque la carta de 1 Corintios es más una reprensión que una exhortación. ¿Y qué tal? Pero hay un camino que es mucho más excelente, perfecto, que es el camino del amor. Por eso luego dice la lista, si yo tengo el don de lengua, el don de ciencia y conocimiento, si yo tengo el don de repartición, que es como habla Romano, y no tengo amor, ni soy nada, metal que resuena, símbolo que te, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermanos, la oración, cuando dice constante en la oración, ¿desarrolla qué? Si la tribulación desarrolla el carácter, la oración desarrolla la fe, nutre la fe. Porque aprendes a depender de Dios y aprendes, hermano, que a través de la oración tú y yo nos humillamos y morimos. ¿Yo cómo sé que yo muero y me presento al Señor en sacrificio vivo? Y Dios me dice, ¿cuánto tiempo pasas en oración buscando mi rostro, mi presencia todos los días? Señor, leyendo la Biblia, no, también es eso. Es buscándome. Y muriendo a ti mismo, a tu ego, orando. Pues entonces, eso es lo que perfecciona. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que, hermano, estamos viendo, aún nos queda una horita más, ¿vale? Gloria al Señor. Versículo 13. Y aquí viene esto que vamos a leer ahora, solo se puede cumplir si cumplimos lo primero. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Yo pregunto, hermano, ¿tú alguna vez o cuándo ha sido la última vez que tú has tenido en tu casa a alguien? ¿A alguien? ¿Un hermano y demás? No solamente, algunos se ríen, son sinvergüenza, ¿eh? No solamente un fin de semana, sino los has tenido a tu casa, les has dado amor, les has dado todo, los has tenido como a tus propios hijos y demás. ¿Cuándo ha sido la última vez? ¿Vale? La hospitalidad, hermano, no es decir, el Señor me pide hacerlo, habrá que hacerlo. No. Es un amor sincero. Es un amor genuino. Es algo que tú ves la vida. Porque miren, quiero que vayan conmigo porque quiero leer en 3 de Juan. Capítulo 1, versículo 8, del 5 al 8. Esto está hablando de Gallo, de la casa de Gallo. ¿Vale? Tenemos mucho a ser como Gallo. ¿Vale? No cacarear, hermano, sino como el hermano que está aquí diciendo, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Fielmente. Y dice, especialmente a los desconocidos. Aquí no está hablando de desconocidos del mundo. Desconocidos eran cristianos que no conocían. Estaban de paso, ¿vale? Y tenían ese contacto. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Y aquí viene el porqué? Este es el punto. Y miren, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Quiero que te quedes con esto, hermano. ¿Saben para mí quiénes son amigos míos, hermanos míos? Fuerte. Todos aquellos que aman a Dios de corazón. Eso es mi gente. Los que aman, esta gente salieron rumbo a saber dónde, por amor del Evangelio, por amor de Dios. Y Él prestó su casa para que ellos pudieran estar ahí. Dice, salieron por amor, ¿no?, sin aceptar nada de los gentiles. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Saben una cosa, hermano? Esto puede parecer sencillo. Ya estoy concluyendo prácticamente. En la teoría, en la práctica no lo sé, pero bueno. ¿Saben que la hospitalidad, hermano, realmente refleja una verdadera espiritualidad? ¿Sabían, hermanos, que muchas iglesias, que ahora son grandes iglesias, templos enormes, comenzaron en una casa? Aún más, yo creo que la mayoría comenzaron en una casa. El abrir tu casa, escuchen esto, porque esto puede pasar desapercibido. Cuando tú abres tu casa
para que tu casa sea, no tenemos templo, no tenemos local, porque no hay recursos, porque no hay nada y demás, y tampoco somos 300, ¿vale? Si fuéramos 300 no se podría. Pero tú abres tu casa para que sea casa de oración, para que sea un lugar de santidad, para que sea un lugar de predicar el evangelio y demás, tú lo que estás abriendo es las puertas de los cielos. Para que Dios establezca. Amén. Conclusión, hermano. Ya está, ya se les está ahí más alegre, se les ve. Ya. Tengo 25 textos más pero no, vamos a dejarlo para. 1. Los dones y talentos sin amor genuino deja de ser iglesia. Porque ustedes, miren, en esta etapa que estamos viviendo, de esta separación, se puede decir que nosotros ahora estamos empezando de cero. Porque dio la casualidad de que algunos hermanos han venido por primera vez y demás. Y ustedes recuerdan que enfatizamos mucho en los dones, los talentos, el ministerio, el servicio. Venga, hay que servir a Dios y demás. Amén. Pero todo lo que hagamos para el Señor debemos hacerlo con una motivación correcta, que es no perdiendo la mirada en el galardón que es Cristo. Y Él es el autor y el consumador, el que la lleva a perfeccionarse hasta el final. Nuestra fe es Cristo. En el momento de que yo quite la mirada de Jesús, y se puede quitar y de muchas maneras además, porque yo puedo tener un respaldo de Dios a nivel ministerial fuertísimo y acostumbrarme a ello. Y decir, ya no acudo a la fuente. Entonces voy y como tengo habilidad para hacerlo, sigo haciéndolo. Y no acudo a la fuente. ¿Sabes? Cuando la fuente se empieza a secar y empieza ya, que lo que antes era un manantial, ahora es un goteo, cuidado, las alarmas se deben de encender. 2. La vida espiritual de un creyente debe arder en pasión por las cosas de Dios. Eso se resume en una entrega incondicional a Él. Incondicional a Él. Entre nosotros nos hacemos un franco favor, espiritualmente hablando, si amamos a Dios de corazón todos más que al hermano o que a tu propia vida. Mi mujer, ¿qué es lo más cercano que yo tengo? Mi mujer. Yo sé que ella ama al Señor más que a mi vida. ¿Sí? Y yo sé que ella en muchas ocasiones me hace ver lo que me falta espiritualmente. ¿Es así? Pero yo también. Yo amo al Señor, hermano, y debe ser así. Porque ese vínculo, ese amor entre los hermanos debe prevalecer, o sea, es fuerte y es rico cuando Cristo reina en ese lugar. En tu corazón y en el mío. No de manera metafórica, sino de manera práctica en nuestras vidas. Me encantó. Amarás al Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, amén. Sí, pero en la práctica debemos amar al Señor. El amor en una iglesia, si no hay amor, se convierte en cualquier cosa menos en una iglesia. 4. El vivir por fe implica levantar la mirada para ver lo que Dios ve. Gran problema en muchas iglesias, muchos hermanos que no ven lo que Dios ve. Porque todavía están inmiscuidos o en los negocios de la vida y no están agradando a aquel que lo toma por soldado, o están muy metidos en el yo, en todas las necesidades que yo tengo, yo, que no es capaz de levantar la mirada espiritual y decir, Señor, pero si tú eres mi provisión, ¿qué me puede faltar a mí? Ahora, ¿qué necesitas que tú hagas? Que yo haga. Envíame, heme aquí, envíame a mí. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, así ya damos por finalizado la predicación. Gloria al Señor. Padre Santo, Señor, la verdad que tu palabra es tan rica, mi Dios, tan rica, y cuánto nos hace ver cuánto todavía necesitamos aprender de ti, Señor. Padre Santo, qué lindo que es poder ver un lugar en donde el calor fraternal, el amor no fingido, ese amor genuino de hermanos existe, Señor. Porque tú estás entronizado en los corazones de la gente, Señor, de cada persona. Qué hermoso que es, Señor. Y gracias yo te doy, Dios, porque así tú lo estás haciendo en esta iglesia. Yo te ruego, Padre, que todo lo que comenzó con una simple, buena actitud delante de ti, termina siendo como esa fe que es más pequeña que toda semilla, pero una vez que es sembrada,
crece y termina siendo un árbol en donde da cobijo, sombra y alimento a muchos. Padre, que esta sea de estas iglesias, Señor, de la que comenzamos tal vez en una casa, pero que no importa. Lo que importa es, Señor, es que tú siempre seas el Señor de nuestras vidas y que el amor verdadero, Señor, crezcamos en ellos todos los días, Padre. En que nos interese más cómo está mi hermano a que si predica bien o no predica bien, o si ha hecho bien la labor o no lo ha hecho, o si canta bien o no canta. Señor, esas cosas son muy secundarias, pero que realmente nos ministremos, nos sirvamos unos a otros, pero en un amor fraternal, no fingido, Padre. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.